Y voy a pedirles entonces, vamos a meditar en el libro de Proverbios capítulo 4 inicialmente, a partir del versículo 20 en adelante. Y voy a pedirle, mi amado hermano, mi amada hermana, siervos de Dios, ministros del Evangelio, amados pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles del Señor, que oremos a Dios para que sea Él glorificándose en esta mañana y hablando a nuestros corazones. Decía el pastor Héctor en su oración, tú eres nuestro pastor, nosotros somos tus ovejas, pastoréanos. Es lo que venimos a clamar en esta mañana, amén, a suplicar al Señor que Él nos pastoree. Así que con ese mismo sentir, unidos, pidámosle en oración que Él lo haga, que Él nos ministre hoy con su palabra, con el poder del Espíritu Santo. Padre mío, te agradezco por el privilegio que me das de estar aquí en compañía de mis hermanos. Te agradezco por el Ministerio Internacional Caminando en la Senda de Jesús. Te agradezco muchísimo por la vida de la pastora Rosalba y por todo lo que tú haces a través de ella y su ministerio y su equipo ministerial, Señor. Te doy gracias por la vida de la profeta Ingrid. Te doy gracias por la vida de todos los que estamos aquí reunidos, por nosotros, pero también por nuestras familias, Señor. Y te pido, Dios del cielo, humildemente que me uses en esta mañana para tu gloria y tu honra, hablando a mí mismo, Señor. Habla a mi corazón. Tú sabes lo que mi corazón necesita recibir de ti hoy. Haz con tu palabra, Dios del cielo, obra nueva en nuestras vidas. Por favor, perfecciona tu obra en nuestras vidas. Que tu palabra, que es más cortante que espada de dos filos, penetre en nuestro interior hasta partir el alma y el espíritu, que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, que haga algo nuevo, Señor, que esta predicación de tu palabra que tú me has regalado haga algo nuevo en nuestras vidas hoy, Dios del cielo, por favor, Señor, por favor, porque los días son malos, Señor, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, voy a leer entonces en Proverbios 4. Voy a leer inicialmente eh, el versículo 23, pero como les dije vamos a estar meditando mmm, desde el versículo 20. Ok, voy a leer desde el versículo 20 de una vez. Amén. Leo la palabra en el nombre del Padre y con la unción y dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hijo mío, escucha hoy lo que nos dice nuestro Padre Celestial a todos. ¿Cuántos hijos de Dios hay conmigo aquí? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De antemano pido disculpas si de pronto durante la predicación de la palabra estornudo o algo que tiene que ver con el malestar que he experimentado se manifiesta. Pido que me perdonen. Bueno, bien. Eh, Mira lo que dice el versículo 20. Está atento a mis palabras. ¿Qué capta tu atención hoy en tu diario vivir? ¿Qué está ocupando el primer lugar de tu atención? Lo que el Señor está diciendo es que aquello que debe ocupar el primer lugar de nuestra atención es la palabra de Dios. De hecho, hay una palabra en el libro de Josué capítulo 1, no recuerdo exactamente el versículo que dice, creo que es el 8, dice que debemos meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Si meditamos de día y de noche, en este momento estamos de día acá en mi país, donde yo vivo, en Colombia.
Creo que hay otros que están desde España, o sé que, por ejemplo, la pastora Rosalba, la profeta Ingrid está en España y allá ya es tarde. Bueno, ¿cuánto tiempo hemos empleado hoy para meditar en la palabra de Dios? ¿Mm? Si lo que capta nuestra atención hoy es la palabra de Dios o hay otra cosa que estás captando, que está captando tu atención. Yo voy a ser honesto con ustedes. La semana pasada, emocionalmente hablando, fue un poco complicada. Creo que para todas las personas que habitamos aquí en Colombia y que tenemos familia en los lugares donde mayormente fue afectado esta nación con el sismo, ¿cierto? Pero hubo algo en particular. Yo voy a ser muy honesto con ustedes. En año y medio es el segundo sismo mm, que yo recuerdo haber experimentado. Y ninguno de los dos en ese momento me produjo miedo, para ser sincero. El de hace año y medio, tal vez un poco menos o tal vez un poco más. Recuerdo a mi esposa estaba en el baño al frente del espejo tinturándose el cabello y yo vi cómo se movía la cama. Yo estaba viendo televisión, vi cómo se movía la cama, me quedé mirándola, fui y la tomé del brazo, me di cuenta que ella no se había dado cuenta, le di la vuelta y le dije, está temblando, vamos a salir del apartamento, ¿ok? Y salí con ella con calma a los parqueaderos, en fin. El de la semana pasada yo estaba acá solo en el apartamento mm, y salí con todos los vecinos allá afuera. Pero a partir de ese momento empieza como algo que genera aquello que llama la palabra mundo. Y era ver noticias y entonces ver todo el asunto, la tragedia, lo que pasó allá. Claro, averiguar por familiares y conocidos, amigos, la familia de amigos que tengo, que estuvieran bien, bueno, pero, y gracias a Dios, no tengo ningún conocido que sepa que algo, sí, claro, ahí la hermana de unos vecinos perdió su casa, su propiedad, en fin, ha estado en albergues, etcétera. Pero no hay pérdidas de vidas humanas, que es lo más doloroso en una situación en sí como esta. Pero entonces empezó el asunto, ¿no? De mantener las noticias prendidas y mantener las noticias prendidas. Y fue más el tiempo que pasé en las noticias, porque los noticieros se dedicaron 24 horas al día a transmitir lo que estaba pasando, la remoción de los escombros en Cali, en Pereira, cómo iban rescatando personas, cómo iban encontrando otras que perdieron la vida. Y todo eso va generando un efecto en nosotros, en nuestro ser interior. Mira, eh, el centro de esta enseñanza es el versículo 23 de esta cita. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando la Biblia habla del corazón, esto ya lo he enseñado aquí, pero hoy me voy a permitir volver a hacerlo. Como dice el apóstol Pablo, para mí no me es molesto repetir las mismas cosas y para todos nosotros es seguro. Amén. Cuando la Biblia habla del corazón no se refiere a este órgano que básicamente es un músculo que bombea sangre, oxígeno, en fin, no se refiere a eso, hermano. En algunos casos se refiere al espíritu, en algunos otros se refiere al alma, en algunos otros se refiere a los dos. Pero para efecto de esta predicación vamos a pensar en la mente, porque la mente es la puerta a través de la cual nosotros permitimos que diferentes cosas bajen, afecten nuestro interior, ¿cierto? Nuestro interior. Entonces, hoy nos está diciendo el Señor que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro interior, dice, porque de él mana la vida. Es decir, esta mente es la puerta, y si yo permito que esta mente se enfoque en cosas ajenas a la palabra de Dios, pues eso va a producir un efecto en mí y ese efecto no va a ser beneficioso. Si yo ocupo mi mente en cosas que no edifican,
pues al contrario, lo que estoy haciendo es deteniendo parte de lo que Dios está haciendo conmigo, de lo que Dios quiere hacer con el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Aleluya. Bendito el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. De nuevo vuelvo al versículo 20. Cuando habla de estar atento, habla de atención. Y, y es como si utilizando un lenguaje un poco rústico, nos estuviera diciendo, levanta las orejas. Y yo me quedé pensando en eso, levanta las orejas. Y una de las maneras como el Señor nos habla, ayudándonos a entender parte de lo que enfrentamos como hijos suyos, como hombres y mujeres que Dios escogió en Cristo Jesús, que Dios predestinó para salvación y para su gloria y su honra, para su servicio. Una de las maneras como él lo ilustra tiene que ver con el reino animal, ¿cierto? De hecho, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, alguna vez, no sé a cuántos les gusten, a mí me gusta ver documentales de animales. Y me gusta en especial eso que tiene que ver con el león. Y le digo al Señor, Señor, ayúdame a identificar un poco más de cómo actúa el enemigo, cómo viene a buscar a quien devorar. Eh, y, y entonces recordaba cómo en ese juego de cacería y de presa, ¿sí? Algún animalito, algo así como un cervatillo, una gacela, en fin, un animal de estos, está agachado en esta posición con su cabeza comiendo hierba y de pronto ¡tran! Para las orejas y levanta la cabeza, ¿sí? Y aunque no ve nada, siente que viene el cazador por él y ¡puf! Corre, huye del cazador, ¿cierto? Bueno, pues básicamente es lo que el Señor está diciendo hoy, que levantemos nuestras orejas, que estemos atentos porque estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano. Y el versículo 21 dice, no se aparten de tus ojos, que está atento a mis palabras, debemos estar atentos, no sé cuántos, supongo yo, sé que varias personas hoy ya tuvieron tiempo con Dios en oración, ya tuvieron tiempo con Dios en la palabra y Dios ya te habló hoy, ya te administró hoy con la palabra. ¿Qué tan atento estás a lo que Dios te dijo? Qué tan pendiente estás de poner por obra lo que Dios te dijo? De apartarte de eso que Dios te dijo que te apartaras, de hacer aquello que Dios te dice hoy que debes hacer y no has hecho, de ponerle empeño a aquello que no le has puesto el suficiente empeño, porque hay una verdad acá, ¿sabes? Y lo hablaba con alguien hace unos 8 días y, lo hablaba, hablaba también con alguien ayer en la tarde, ¿sabes? Mira, dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, en algún momento le dije al Señor, Señor, guarda tú mi corazón. Y la respuesta de Dios es, yo no voy a guardar tu corazón. Tu corazón te compete guardarlo a ti. Y es lo que Dios nos está diciendo hoy, que guardemos nuestro interior, que guardemos la obra preciosa que Él ha hecho con nosotros, porque Él ya ha hecho una obra preciosa en nosotros, pero de nosotros depende. Mira, acá en la casa, yo no soy muy dado a eso, es mi esposa y generalmente le regalan plantas, ¿sí? Le regalan plantas. Un día le regalaron una orquídea, en fin. Mi esposa es maestra y tiene muy buena relación con los padres de sus alumnos, es maestra de niños pequeños y es muy maternal y generalmente le regalan plantas, bueno, le regalan diferentes cosas, pero me refiero a las plantas porque yo no soy muy, o sea, cuidar plantas, como que eso no es lo mío, como que de pronto le echo mucha agua y la daño, o por el contrario, dejo de ponerle agua, en fin, básicamente es ella lo que lo hace. Pero yo quiero que tú pienses, aquellos que yo quiero que tú pienses que Dios ha puesto una planta en tu interior, una planta hermosa,
No sé qué, a mí me gustan mucho, eso sí me gusta verlo. Las plantas florales, sí, es algo muy bonito. Muestran la majestad de Dios, es la creación de Dios. Así como dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios, su creación también nos demuestra su hermosura, su perfección. Bueno, pues Dios nos ha mandado a cuidar esa planta que Él puso en nuestro interior, a ponerle agüita. En algunos casos hay que ponerle abono, ¿cierto? Hay que abonar la tierrita. En algunos casos hay que hacer, aunque sea una planta de maceta, hay que hacer como un surco alrededor de la planta para poner el agua ahí, que el agua sea bien canalizada hacia la raíz. En fin, es algo que necesita cuidado. Nuestro interior necesita ser cuidado, hermano. ¿En qué estás empleando la mayor parte de tu tiempo? ¿Qué estás poniendo en tu mente? Claro, sé que muchos acá tienen trabajos seculares, ¿sí? Y que necesitan estar mucho tiempo atentos a lo que están haciendo, concentrados, son ingenieros, médicos, abogados, publicistas, administradores de empresas, en fin. Pero el tiempo que no estás en tu trabajo, enfocado en eso, en tu trabajo, ¿qué es lo que pones en tu mente? ¿Qué es lo que permites que entre a tu mente? Porque con eso tiene que ver esta palabra. A eso se refiere el Señor cuando nos dice que guardemos nuestro corazón. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Mencionaba la conversación que tenía con alguien que humildemente considero hoy en día mi mejor amigo, ayer en la tarde, y él me decía, y hablábamos de muchas cosas, hablábamos de finanzas, hablábamos del área sentimental, hablábamos de trabajo, hablábamos de varias cosas, y al final él me decía, bueno, ahora sí vamos a hablar de últimas, pero vamos a hablar de lo más importante, de lo más valioso. Mira, en este momento Dios nos está hablando de lo más valioso, ¿sabes? Dios nos está hablando de lo más valioso, de la obra preciosa que Él hace en nuestro interior y que tú y yo debemos cuidar, debemos proteger, debemos guardar. Está diciendo la palabra del Señor hoy. Y dice aquí en el versículo 21, dice que no se deben apartar nuestros ojos de la sabiduría de Dios, de sus palabras, porque en sus palabras hay sabiduría. Amén. Dice que las guardemos en medio de nuestro corazón, que las guardemos en nuestro interior. Y es que nos está diciendo aquí que lo más valioso que debe existir para ti y para mí hoy debe ser la sabiduría del Señor que debe reinar en nuestro interior. ¿Cuáles son los parámetros a través de los cuales tú y yo tomamos una decisión hoy? Por ejemplo, cuando la palabra aquí en el versículo 23 nos habla de guardar, quiere decir cuidar, cuida, cuida tu interior, cuida lo que hay en tu interior, cuida lo que tú mismo pones en tu interior, dice el Señor, porque yo ya sé lo que yo he puesto. Y es que Dios ya puso algo en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la sabiduría que viene de Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas. Más importante, no sé, es que no sé qué ejemplo ponerte. La sabiduría que viene de Dios y su palabra. Amén. Ese debe ser el filtro a través del cual tú y yo filtramos. Valga la redundancia, filtrar y filtramos. Me perdonan, ¿no? Mi precaria manera de expresarme. A través del cual filtramos lo que entra a nuestro interior y lo debemos filtrar acá. Por eso allá en el libro de Corintios dice en alguna parte, llevando cautivo, en el capítulo 6, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Es decir, su palabra debe estar tan cimentada en mi mente, en mi interior también. Pero en este momento recuerden que les dije en mi mente, para que si algo no está de acuerdo a la palabra de Dios, simplemente yo lo desecho. No es una verdad para mí, es un engaño que Satanás quiere poner en mí, es un engaño que el mundo quiere poner en mí, que la carne quiere poner en mí. ¿Sí?
Por eso es que es importante llevar cautivo. Es una oración que nosotros debemos estar haciendo constantemente. ¿Cuántos dicen amén? Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Yo le estoy diciendo a mi mente, te ordeno que pienses en Dios y en su palabra y que deseches aquello que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque también dice la Biblia en el libro de Santiago que la sabiduría de este mundo, que la sabiduría de nosotros, los hombres, ¿sí?, es animal, racional y diabólica. O sea que todo aquello que profesamos los hombres saber, pero que no está de acuerdo a la palabra de Dios, es diabólico, es animal, dice la Biblia. Tremendo, ¿no? Tremendo, la palabra de Dios como es de hermosa, amén. Qué riqueza tan inmensa que hay en la poderosa palabra de Dios. Pero esto de cuidar también tiene que ver con una palabra que podemos poner en el plano natural y es la palabra mantenimiento. Repite conmigo, mantenimiento. Caminar en el camino del Señor, en la senda de Jesús, caminar en la senda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo implica mantenimiento, mantenerse en el camino del Señor. Mantenerse tiene que ver con perseverar. La Biblia los manda a perseverar en oración, a perseverar en la lectura y la meditación de su palabra, a perseverar en ayuno, a perseverar en congregarnos, a perseverar en una serie de cosas que apoyan mi desarrollo espiritual, que apoyan mi proceso de crecimiento espiritual, que me ayudan a cuidar lo que hay en mi interior, lo que Dios ya puso. Amén. Esto también tiene que ver con proteger. Yo veo proteger. Esto que Dios está haciendo ahorita con nosotros, Satanás va a venir a robárselo, hermano. La Biblia lo enseña. Va a venir a robarse la palabra que Dios puso en nuestro interior, que puso en nuestra mente, que pone en nuestro interior, en nuestro corazón. Satanás va a venir a robársela y de nosotros depende proteger esa palabra, creer a esa palabra, vivir esa palabra, ponerla por obra y de esa manera experimentar la verdad de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Entonces, porque también hubo una promesa que Dios le dio al profeta Ezequiel, a través de la cual podemos entender lo que Dios ya hizo en nuestro interior, hermano. Voy a ir ahora al libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26. En ese versículo entonces el Señor nos estaba diciéndole desde ese tiempo al profeta Ezequiel que iba a venir un tiempo en el cual él iba a cambiar el interior de los seres humanos. Aleluya. Un corazón nuevo, lo llama exactamente en esta palabra. Dice Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Tremendo. El Señor está diciendo que el ser humano tiene un corazón de piedra y que Él lo va a cambiar por un corazón de carne. Pero esto también tiene asidero en el Nuevo Testamento. Por eso te digo que es algo que Dios ya hizo. Y entonces para esto voy a leer 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo ya somos nuevos en nuestro interior. Somos nuevas criaturas. De nosotros depende cómo alimentamos esa nueva criatura. Cómo estamos día tras día nutriendo esa nueva criatura a través de nuestra mente, a través de lo que vemos, a través de lo que oímos,
a través de cómo interactuamos con este mundo. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro interior, perdón, perdón, ¿qué quiere decir eso? Que Dios en nuestro interior ya ha puesto su depósito. Amén. Pero de ti depende que ese depósito tenga aparte un canal limpio. Amén. Un canal limpio para que pueda manifestarse su depósito, el depósito de su Espíritu Santo, el depósito de un ser humano renovado, de una vasija de honra, dice la Biblia, que pueda ser llena de esos ríos de agua viva donde otros vengan a beber. Bendito el nombre de Jesús. Pero si ese depósito está contaminado, no sirve de nada, mi amado hermano. La Biblia nos advierte cuando habla del término corazón. Hay varias citas bíblicas, no las voy a mencionar, eh, ni el texto, ni tampoco la cita como tal. Si alguien quiere, me puede escribir y yo con gusto le digo en dónde está, en qué porciones bíblicas está. Pero la Biblia nos advierte, nos habla de que no debemos tener un corazón doble, ni debemos tener un corazón duro, tampoco un corazón orgulloso o un corazón incrédulo, ni un corazón frío, ni un corazón inmundo, nos dice la Biblia. Y en honor a la verdad, podemos decir que no es fácil mantener y proteger ese depósito que Dios puso en nuestro interior. Porque este sistema que llamamos mundo y que está corrupto, porque la Biblia dice también que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces él utiliza este sistema para buscar la manera de filtrar esa información, por llamarla así, negativa que él quiere que nosotros recibamos, ¿cierto? Él quiere filtrarse, él quiere menguarnos, él quiere contaminar lo que Dios ya puso. Así que no es fácil mantenerlo, no es fácil protegerlo, pero sí es fácil en la medida que tú y yo hoy recibamos la revelación de esta palabra y vivamos en función de, como mencioné antes, lo que dice en el libro de Josué capítulo 1. No recuerdo, me parece que es el versículo 8. Que meditemos de día y de noche en la palabra de Dios. ¿Sí? Que mantengamos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro celular, en nuestro computador, en nuestro diario vivir. Repito, entiendo, muchos tienen funciones seculares, trabajos. La profeta Ingrid es psicóloga. Muchos acá desarrollan una profesión. Para la gloria de Dios, no, yo no. Yo me dedico a la obra del Señor casi de tiempo completo, pero también tengo otras labores. Amén. El hecho de que no tenga un compromiso laboral no quiere decir que no tenga otros compromisos. Tengo compromisos laborales, tengo compromisos familiares, tengo compromisos de otra índole y tengo que cumplirlos. Así que en un momento dado tengo que centrar mi atención en aquello que estoy haciendo y que no necesariamente tiene relación con Dios y su palabra. Pero ¿qué hago en el momento en que se acaba ese compromiso, esa labor que desarrollo? ¿A qué voy yo? O sea, si medito en la palabra que, por ejemplo, en este caso, que yo mismo prediqué hoy, si voy otra vez a la palabra durante el día, ¿todavía nos parece exagerado eso? Si alguien me dijera, uy, pastor, pero es que la verdad, otra vez van a ser las 8 de la mañana y estoy escuchando una predicación, ya oré hoy, ya leí la palabra hoy y medité. Mm, bueno, yo te digo, ¿por qué no? ¿Por qué no?
¿En dónde está tu deleite entonces? ¿En dónde está nuestro deleite, hermanos? Si fuimos creados para esto. Aleluya. Y quisiera que todos estuvieran allá donde están, en su corazón, diciendo amén. Fuimos creados para esto. Fuimos creados para las cosas de Dios y para su palabra, hermano. Para escudriñar su palabra, para meditar su palabra. La palabra de Dios es algo delicioso. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas de Dios son algo hermoso. No hay nada que se le compare a disfrutar de la presencia de Dios, a meditar en su palabra y aprender algo nuevo. No hay nada que se le compare, hermano. ¿En dónde está tu deleite hoy, mi amado hermano? ¿En dónde está nuestro deleite? Dice el Señor. ¿Mm? Bendito el nombre de Jesús. Y es que mira, en este mundo, en este día, nada más en este día, hoy, en este viernes 21 de agosto del 2026, mi amado hermano. Y esta palabra que voy a decir, la voy a decir entre comillas, porque es entre comillas. Amén. No van a faltar las oportunidades a través de las cuales tú le des cabida en tu interior a personas, situaciones, caminos que la sabiduría de Dios nos advierte que debemos desechar, que la sabiduría de Dios nos advierte de los cuales debemos apartarnos. Por eso dije que era entre mayúsculas. No van a faltar oportunidades cuando en realidad no son oportunidades. Amén, entre comillas. No van a faltar, gracias por la persona que me ayudó. No van a faltar oportunidades. No va a faltar la tentación de que le demos cabida en nuestra vida a cosas, a personas, a situaciones que van a ir en contra de lo que Dios ya puso en nuestro interior, de su depósito, hermano, de la verdad de su palabra, de los estatutos de Dios. Amén. Y la Biblia nos advierte una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces, recuerdo, se lo escuché al pastor Javier hace unos días en una predicación y he escuchado ese ejemplo otras veces de cómo un predicador predicó 3 veces seguidas en una campaña y predicó el mismo tema. Y entonces, de pronto algunos nos preguntamos, pero parece que todos los pastores de la plataforma se pusieran de acuerdo, y el pastor de mi congregación, y el devocional que sigo en YouTube, y todos me dicen lo mismo. Pues pregúntate por qué Dios te está diciendo lo mismo a través de una y otra y otra y otra persona. ¿Mm? ¿Por qué Dios nos está diciendo que le demos el lugar que a Él le corresponde? El primer lugar en nuestras vidas, amados hermanos. El primer lugar en nuestro corazón, a Él y a su palabra, porque su palabra es verdad, porque su palabra es poderosa, porque la Biblia dice que hay una labor que nos compete a ti y a mí, y es renovar nuestro entendimiento. Repite conmigo, debo renovar mi entendimiento. Y precisamente por eso que ilustrábamos ahora, porque este sistema que llamamos mundo bombardea nuestra mente pretendiendo que normalicemos el pecado, que normalicemos lo que a Dios ofende, lo que a Dios desagrada y lo que nos aparta de Dios, que lo normalicemos. Y por eso tú y yo tenemos que estar en la palabra, porque la palabra es aquello a través de lo cual tú y yo renovamos nuestro entendimiento, a través de lo cual tú y yo renovamos nuestra mente, nuestro pensamiento, y logramos tener la misma percepción que tiene Dios con respecto a todo esto que tú y yo vivimos, mi amado hermano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hermano. Empeñate hoy, empeñémonos hoy en mantenernos limpios delante de Dios con el agua viva, el agua limpia de su palabra,
con el poder de su Espíritu Santo, para que de esa manera también podamos desarrollar la labor que Él tiene para ti y para mí en esta tierra. Porque tú que estás acá y que todavía te preguntas, bueno, ¿qué quiere Dios conmigo? Yo sí me levanto, oro un rato, leo la Biblia, no entiendo mucho, pero leo la Biblia. Me parece que Dios me está diciendo algo ahí, pero después vengo más tarde al devocional, ahí con los hermanos del devocional Luz para las Naciones, y escucho una predicación de la palabra y me doy cuenta que eso tiene coherencia con lo que yo he venido leyendo, que Dios efectivamente me está hablando. Pero qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué tiene Dios para mí dentro de su cuerpo? Tú también tienes una función dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tú también formas parte de este cuerpo. No sé si tal vez seas la falange de un dedo pequeño o que seas. Empeñate, empeñate, dice el Señor. Empeñate hoy por preguntarme cuál es tu función dentro del cuerpo. Y yo te la voy a enseñar, dice el Señor. Aleluya. Bueno, le doy gracias a Dios por esta predicación de su palabra.